Buenos días, bueno, en realidad buenas tardes ya, son las 12:06. Otra semana trabajando de esta manera, yo creo que nos vamos a quedar así un buen rato. Espero que pronto sí nos den ahí el aviso de que por último nos podamos ver por última vez, ya entrando en septiembre. Así que la verdad que queda muy poquito, ¿ya? Esta clase la vamos a hacer en dos partes, ¿ya? La primera parte, el día de hoy a nosotros nos toca ver isomería y estereoquímica, que tiene que ver con química orgánica, que son los conceptos que nosotros hemos, o sea, que es la materia en realidad que nosotros hemos estado trabajando. Eh, y lo primero que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con los isómeros. Y la próxima clase vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con estereoquímica, porque es un poquito más complejo, ¿ya? Ahora, recuerde usted también que esta materia va a entrar en su prueba de fin de año, o sea, en realidad de principio de año, ¿cierto? Porque me imagino que todos los que están acá se inscribieron para la prueba de ciencias. Ahora, si usted no se inscribió para la prueba de ciencia, igual ¿cómo se llama? Esta materia obviamente le va a servir porque recuerde que este año, independientemente de lo que es la pandemia, este año va a ser evaluado para cuarto medio, por lo menos la información que nosotros tenemos hasta el momento de manera ministerial, ¿ya? Yo consulté ayer y estoy en la facultad de poderle dar sus notas de todos los trabajos, porque antes la verdad que no teníamos como esa certeza, así que tenemos ahora la instrucción, entre comillas, de que sí le podemos dar sus notas para que ustedes las vayan conociendo. En mi caso y en mi asignatura, lo que yo voy a hacer es promediar algunas cosas o algunos trabajos, ya que era como lo que le expliqué al comienzo. Ahora, para todos aquellos que estén atrasados y que estén pendientes, vayan entregando sus trabajos porque nosotros vamos a ir, porque había un plazo que era la semana pasada, ¿cierto? Y muy pocas personas se pusieron al día, ¿ya? Entonces, recuerde que si está atrasado en el electivo de química y otras asignaturas, va a tener que buscar la forma de poder ir avanzando, organice su tiempo y organiza ahí como en realidad lo que le cueste menos para ir avanzando. En mi caso, y algunas actividades que es solo copiar materia a lo mejor que nosotros hemos visto. Entonces vea usted ahí lo que le conviene, ¿ya? Entonces yo creo que de aquí a la otra semana yo le podría dar como sus notas. Yo igual le he ido retroalimentando las actividades y le he dado la posibilidad de que usted pueda corregir lo malo. Y esa posibilidad ya se terminó con ciertos trabajos. Si usted ya no lo corrigió, se va a revisar como corresponde. Si usted lo corrigió, igual maravilloso, porque así tiene la posibilidad de que pueda tener, entre comillas, una buena nota. Ahora, eso es por una parte. Ya, por otra parte, la semana pasada, cierto que nos subimos material adicional y usted tuvo que responder una autoevaluación de lo que es el electivo de química y en realidad de todas las asignaturas. Con lo que respecta perdón, con lo que respecta al electivo de química, la verdad es que yo estoy muy agradecida en realidad por sus palabras. Nosotros obviamente podemos ver la autoevaluación. Sé que es un tiempo bien complejo y la verdad es que yo no soy muy, o sea, me gusta la tecnología obviamente, pero como para mi vida personal, ¿ya? No soy muy de trabajar con PPT en clase, ustedes ya me conocen harto tiempo, y no suelo trabajar mucho con la tecnología porque la verdad que siento que, y va a ser un poco egocéntrico lo que voy a decir, que con un lápiz, con un plumón me defiendo súper bien. Entonces no soy muy amiga de la tecnología. Entonces yo igual me he tenido que dar el tiempo de buscar ideas, de hacer otras cosas, de innovar, porque de verdad que a mí me estresa estar en esta situación, de estar en el otro lado de la pantalla, porque hay muchas cosas que obviamente uno no puede enseñarla como realmente querría, ¿cierto? Uno puede mostrar 1000 ejemplos y en clases, pero es distinto acá. Entonces, y el mismo el caso del mismo del monitoreo, en el mismo tema de que obviamente nosotros damos acto de fe de que usted hace los trabajos solos, o sea, que no se copia su trabajo. La verdad que ahí ya yo no podría entrar a hacer un juicio de valor, pero yo en lo personal pienso de que estamos en una edad, o usted en este caso está en una edad donde tiene que moverse por sí solo, ¿ya? Lo otro igual ha sido complejo porque ustedes tampoco en Curacaví como muy buena conexión y eso se entiende. Y por como se entiende, se ha dado todos los plazos a vida y por haber. Por ahí vi en un comentario que fue el único que me llamó la atención porque los otros eran así como demasiado amor y cariño para la profesora, que decía que la profesora dé más plazo para la entrega de trabajos. La verdad que nosotros, y en general esto es para todos, hemos dado plazo
todos los plazos habido y por haber. ¿Ya? Entonces, todavía estamos dando plazo para que usted entregue su trabajo. Hay gente que ha entregado trabajos de marzo y nosotros lo hemos recibido tal cual porque entendemos que la situación es compleja. Pero solo me llamó la atención eso, ¿ya? Pero en general, muchas gracias nuevamente por sus comentarios porque de verdad que a lo mejor uno aquí ve un PPT, pero ese PPT igual tiene como un trabajo detrás, no es llegar y copiar. Yo en lo personal, usted ve que no copio los PPT, no los bajo, sino que los hago yo, cosa que sea como de, no sé, como un poco más cercano, entonces encuentro que así podemos llevar un trabajo mejor a distancia. Me gustaría que estuviéramos de manera presencial, pero por lo menos por ahora no lo vamos a estar. Ya, así que les agradezco. Esta autoevaluación no va a llevar nota, pero sí va a ser considerada como entregada. Entonces, obviamente que si usted no la entrega, también se va a ver afectado eso para que usted la pueda realizar. Ya es una encuesta, si usted no la ha realizado, una autoevaluación que es de manera digital, así que, ¿cómo se llama? Ahí tiene la posibilidad de poder expresarse. Por ahí hay una pregunta que dice, habla acerca de las críticas constructivas, ¿cierto? Hay varias cosas que uno podría ir mejorando y que es bueno tener como, entre comillas, esa información porque uno también trata de ponerse en el lugar de los alumnos, pero a veces no del todo. Entonces es bueno, porque por ahí me dieron algunas ideas, así que igual se los agradezco. Pero en general, súper bien, así que muy agradecido. Y lo otro que me llamó la atención, que dentro de lo electivo era así como uno de los cursos donde decía que había aprendido con la asignatura. Y eso espero porque toda la materia que nosotros hemos estado trabajando es materia que va a entrar en su prueba de fin de año, ¿ya? Y perdón lo majadera con eso, pero es súper importante para que así usted pueda aprovechar esta posibilidad. Yo en la vida soy de aprovechar de todas las cosas que son dificultosas, aprovechar y sacar lo mejor. Lo mejor de este año, lo mejor cuando usted dé su prueba, es de que, primero, los puntajes de corte en las universidades han bajado, usted va a tener un mejor NEM. En algún momento se habló de que iba a haber una promoción automática, ¿ya? Y la verdad es que ahí ustedes se iban a quedar como con el promedio del año pasado. Pero hay personas que han mejorado su promedio porque obviamente yo creo que todo el mundo va a tener una buena nota este año. Entonces, finalmente se dijo que no, que cuarto medio se evaluaba por separado. Entonces, va a tener la posibilidad de tener un buen NEM, va a tener la posibilidad de hacer una prueba donde van a tener muchos menos contenidos que años anteriores y el puntaje o las preguntas van a ser menos y el puntaje de corte va a ser menor. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quería estudiar una ingeniería comercial, por ejemplo, en años anteriores usted entraba, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, entraba con 650 puntos, ahora usted va a entrar a lo mejor con 600 puntos, ¿ya? Entonces van a haber muchas más facilidades y muchas más opciones. Y la verdad que esta opción de trabajar de esta manera también les va a servir así porque el otro año no sabemos lo que va a pasar y frente a cualquier situación de paros o de protesta o cosas de universidad, trabajan de esta manera. Entonces, en ese sentido, usted también se va a tener que mover porque no va a haber un profesor que dé tanto plazo como es el caso del colegio. Ya, entonces tratemos de buscar las cosas buenas y eso es algo bueno que por lo menos tiene estas clases de esta manera. Y lo otro que podemos estar como queramos, ¿cierto? En ese sentido ha sido también maravilloso. Entonces, hoy día vamos a ver, como les decía yo, la isomería y estereoquímica. En realidad la materia que vamos a ver se llama isomería y estereoquímica, pero hoy día solamente vamos a ver lo que son los isómeros, ¿ya? La estereoquímica la vamos a ver después la otra clase, porque como les decía yo, es un poquito más complejo, porque son moléculas que están como en una tercera dimensión, ¿ya? Entonces hay que tener como harto tiempo para aquello. Por ahí también vi un comentario que decía que las clases sean un poco más largas, electivos de química. Y la verdad que yo voy a ser muy honesta con ustedes. Trato de hacer las clases lo más breve posible, porque sé que usted también tiene otra asignatura y tiene otras responsabilidades. Entonces, trato de hacer como poco pero bueno, ¿ya? Entonces no me voy a desgastar y tampoco los voy a desgastar tanto a ustedes para hacer más clases, ¿ya? De hecho, la cantidad no tiene que ver con la calidad, ¿ya? Para que también ahí lo vea. Y si necesita cualquier cosa, cualquier duda, usted me escribe por todas las redes sociales que yo tengo y yo le voy a poder ayudar mientras yo pueda. ¿Ya? Entonces vamos a ver isomería y estequiometría. La palabra isómero, ya, es una palabra que se ocupa mucho en química orgánica, porque los isómeros, ¿cierto?, son compuestos que tienen exacto, que son compuestos distintos, pero que tienen la misma cantidad de elementos. Ahora, pueden haber distintos tipos de isómeros, ¿ya? Entonces, dice acá, primero vamos a partir con la serie homóloga.
Acá. Vamos a partir con una serie homóloga. ¿Qué es lo que es una serie homóloga? La verdad que serie, ¿cierto? Serie tiene como una secuencia, como cuando yo veo una serie, ¿cierto? No sé, en televisión, veo una serie de Netflix, ¿cierto? Tiene una secuencia que viene siendo cronológica. Homo viene de igual y luego viene de tipo. Es decir, una serie homóloga es una serie del mismo tipo. Entonces, dentro de los isómeros nosotros vamos a encontrar series que son homólogas. ¿Qué es lo que es una serie homóloga? Dice, corresponde a distintas moléculas, pero que pertenecen a una misma familia. Ahora, en este caso dice, difieren en el número de CH2 presente en su estructura. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, todos los compuestos que son lineales, como por ejemplo el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano, hexano, heptano y todos los infinitos y todos los que pueden haber, ¿ya? Son series homólogas. Ahora, ¿por qué son series homólogas? Si usted se da cuenta, son todos de la misma familia. Ahora aquí dice, solo difieren en el número de CH2. Si usted se da cuenta, todos estos compuestos parten, y ojo que son los compuestos que tienen enlace simple, porque cuando son doble o triple ya no vendría siendo una serie homóloga. Entonces, en este caso todos tienen enlace simple, es decir, homo, mismo tipo, todos tienen CH3, ¿cierto? Y todos tienen CH2. ¿En qué van a diferir? En la cantidad de CH2 que tienen. Ahora, profesora, ¿y qué pasa con el caso del metano? El metano no tiene ni CH2 ni CH4. Claro que no tiene ni CH2 ni CH4, pero si yo lo veo en estructura, es lo mismo. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo la estructura, ¿cierto? Espera un cachito. Aquí yo tengo la estructura o el esqueleto en realidad del CH4, ¿cierto? Acá está la estructura. Ahí yo tengo la estructura. Y si yo tuviera la estructura del etano, que es el de 2, tendría algo similar. Lo peor de la vida es escribir aquí. Ya. Si usted se da cuenta, esto es lo mismo. Es muy parecido, tiene una estructura homóloga, es de la misma familia. Distinto es que, por ejemplo, en vez de aquí de que hubiera una H, hubiera, por ejemplo, un OH. ¿Es de la misma familia? No. Por ejemplo, todas las cadenas que son lineales son de la misma familia y por eso se consideran homólogos o serie homóloga y está considerado dentro de los isómeros. Los grupos funcionales van a depender si es que son homólogos o no, dependiendo de la familia que sea. Y en los grupos funcionales, si usted no se recuerda, que lo vamos a ver igual, teníamos, por ejemplo, las amidas, los ácidos carboxílicos, la acetona. Entonces, esos son grupos funcionales, ¿cierto? Y que también van a tener sus series homólogas, pero dependiendo del grupo. Todas las ramificaciones también serían series homólogas, porque las ramificaciones tienen la misma estructura, pero van a diferir, ¿cierto?, del CH2. Por ejemplo, el etil, el metil, el propil, van a diferir de la cantidad de carbonos que tenga. Entonces, una serie homóloga corresponde a distintas moléculas que pertenecen a una misma familia. Entonces, por aquí yo pillé una pregunta de tipo PSU y dice, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponden a una serie homóloga? Entonces, si homóloga viene de igual, que corresponde a una misma familia, yo miro y observo la figura y veo inmediatamente, ¿cierto? Analizo. La primera tiene carbono, hidrógeno y carbono, hidrógeno. Pero da lo mismo que sea carbono, hidrógeno, automáticamente puedo decir que es homóloga. La verdad que no, automáticamente no puedo decir que es homóloga. ¿Y por qué no puedo decir que es homóloga? Porque, por ejemplo, yo puedo tener, esta cadena puede tener enlace triple o doble, y esta puede tener triple o doble, o la primera. Entonces yo tengo que corroborar que para que sea de la misma familia tienen que ser todos simples, ¿cierto? O tienen que ser todos dobles o todos triples, porque no puedo poner un doble con un triple. Si bien ambos son lineales, ¿cierto? Van a diferir del enlace, y ahí hace que la molécula no sea la misma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo verificaba que fueran de la misma especie? Recuerde que, y usted tiene que ir recordando los contenidos. Recuerde que la fórmula empírica de los alcanos era que, perdón, era que los hidrógenos eran el doble más 2 de los carbonos,
en el caso de los alquenos, que es el doble directo, y en el caso de los alquinos, que es el doble menos 2. Entonces, si yo observo 6 de 2, ¿qué vendría siendo? El doble más 2. 8 de 3, ¿qué vendría siendo? El doble más 2. 10, ¿qué vendría siendo de 4? El doble más 2. 2 por 2 son 4 y 4 más 2 son 6. 3 por 2 son 6 y 6 más 2 son 8. 4 por 2 son 8 y 8 más 2 son 10. Es decir, esta sí es una serie homóloga, perdón. Es una serie homóloga. ¿Por qué es una serie homóloga? Porque son distintas moléculas que pertenecen a la misma familia, que en este caso son solo alcanos. Entonces, sí es una serie homóloga. La segunda, ¿es una serie homóloga? Tiene ciertas cadenas que son ramificaciones, que tengo esta cadena, tengo la cadena de acá, ¿cierto? Y tengo la cadena de acá. Difiere en cantidad, 1, 2, 3, pero tiene un OH. El OH, si usted no se acuerda, eran alcoholes. Tiene OH y tiene OH, es decir, los tres son alcoholes. Este es el metanol, este es el etanol y este es el propanol. Todos son de la misma familia, entonces también es una serie homóloga. Entonces la alternativa 1 y la alternativa 2 son las correctas. Ahora, muchas veces en la prueba usted va a tener que descartar alternativas, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya decíamos que era la 1, ¿cierto? Dice solo 1, entonces automáticamente, como sabemos que es la 1, podemos descartar la B y la C. Pero también nos queda esta opción, ¿cierto? Que es la D. No hay un 2 3 como en otros casos, porque por ejemplo podría haber sido esta también. Entonces verifico y corroboro, como no hay un 2 3, me quedo que la alternativa correcta es la alternativa D, 1 y 2. Entonces, la alternativa E tampoco podría ser, porque la 3 no es homóloga. ¿Por qué no es homóloga, profesora, si tienes H3, H3 y H3? No es homóloga porque es de una distinta familia. Este es un alcohol, este es una amina y este es un ácido carboxílico. No son de la misma familia. Distinto hubiese sido que todas hubiesen sido NH2 o, ¿cierto? OH como en el caso de arriba, o COH que son los ácidos carboxílicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que las series homólogas corresponden a distintas moléculas que pertenecen a una misma familia, ¿ya? Y ahí yo les mostré un ejemplo. Ya. Ahora, dentro de los isómeros, ay, no se ve. Ya, ahí dice isómeros, que en la pantalla ahí donde tiene la opción del zoom no me deja. Ahí. Ahí sí. Ya, los isómeros. Los isómeros se pueden clasificar en estructurales y estereoisómeros. Dentro de los estructurales vamos a tener los de cadena, los de posición y los de función. Y los de estereoisómeros vamos a tener geométricos y ópticos. Los geométricos no son muy complejos porque son dos tipos que son isómeros cis y trans. Los ópticos son los complejos, por eso que lo vamos a ver por separado la otra semana. Entonces ahí tenemos isómeros, ¿cierto? Estructurales y estereoisómeros. Entonces los vamos a ver qué es lo que son. Ya, isómeros. Son moléculas, ¿cierto? Moléculas con igual fórmula molecular, pero distinta organización. Por ejemplo, en este curso de electivo de química, yo tengo ciertos isómeros. Y usted dirá, tengo alumnos que son isómeros. Ahora, profesora, ¿por qué somos isómeros? Porque ustedes tienen la misma edad, ¿cierto? Van en el mismo curso, pero son de distinto nivel. Es decir, son isómeros entre sí, ¿ya? Porque no es lo mismo tener un alumno de cuarto A y cuarto B. No me refiero a que sean distintos, no, ni comparar ni nada, pero están en cursos diferentes. Entonces, eso los hace que son distintos, pero tienen la misma edad y van en el mismo curso. Cuando son en el mismo nivel, ¿cierto? Nosotros hablamos, ¿cierto?, de un isómero. Ahora, ¿qué pasa? Yo podría decir que en cuarto A hay solo isómeros. La verdad que no, porque son todos iguales, es lo mismo. Es cuando yo comparo dos moléculas, ¿ya? Y estas se van a clasificar en estructurales y estereoisómeros, que fue lo que vimos recién. Dentro de los estructurales, los elementos se unen en un orden distinto, ¿ya? Por ejemplo, si usted alcanza a ver el ejemplo, nosotros tenemos, ¿cierto? Acá tenemos dos isómeros, que es un compuesto distinto. Por ejemplo, este es un alcohol y este es un éter. ¿Pero qué tienen de igual los isómeros? Tienen la misma cantidad de elementos, pero son compuestos distintos. Tengo
1, 2 carbonos, 1, 2 carbonos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Y un oxígeno y un oxígeno. Es decir, los elementos se unen en un orden distinto, tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad, bueno, en realidad la misma cantidad de los elementos, pero son compuestos distintos. Es como cuando, por ejemplo, yo los hago nombrar un compuesto y después lo hago dibujar el compuesto, si usted se da cuenta, son distintos compuestos, ¿ya? No es lo mismo nombrarlo que dibujarlo. Después lo vamos a recordar. Y los estereoisómeros tienen una disposición espacial de la molécula, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del cis-2-penteno y trans-2-penteno, que los vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de los isómeros vamos a tener tipos de isómeros. Y de hecho la palabra iso significa, o el prefijo iso significa igual, mero partes, tiene partes iguales. Ya, los estructurales, los tipos de isómeros pueden ser estructurales, que son átomos que se unen en un orden distinto. Y vamos a tener, por ejemplo, de esqueletos que difieren en la estructura de la cadena carbonada. ¿A qué se refiere con esto? Si usted se fija, yo tengo que el butano con el metilpropano son isómeros, ¿ya? Son isómeros que son estructurales. Ahora, ¿por qué son isómeros estructurales? Porque tienen, dice que de esqueleto difieren de la estructura de la cadena carbonada. Esta es una cadena lineal y esta es una cadena que presenta una ramificación. Pero si contamos la cantidad de carbonos y de hidrógeno, ambas estructuras presentan lo mismo. Esta tiene 4 carbonos, esta tiene ¿cuántos carbonos? Tiene 3 acá y el cuarto acá. Esta tiene 3 aquí en el primero, 3 en el último son 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas tiene esta? También tiene 10. 3, 6, 9 y 10. Es decir, van a ser isómeros, ¿cierto? Pero van a ser isómeros estructurales, ¿ya? Porque van a haber 3 tipos de isómeros. Nunca la prueba no le van a preguntar, así como tanto definición, sino que más como aplicación de lo que son este tipo de ejercicios. Ahora, también tenemos, ¿cierto? Los tipos de isómeros también pueden ser estructurales, ¿cierto? Pueden ser de esqueleto y de posición. El grupo funcional ocupa una posición distinta. Ya, si usted se da cuenta, acá tenemos 2 isómeros, ya, que son isómeros de posición. Los isómeros de posición son aquellos donde aparece un grupo funcional, que en este caso el grupo funcional es el alcohol, que es el OH que está acá, y el que está aquí, que tiene una posición distinta y sigue manteniendo la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno. Entonces, en este caso, lo que hace, ¿cierto?, es colocar cambiar la posición solamente del grupo funcional. Este es el 2-pentanol y este es el 3-pentanol, ¿ya? Por ejemplo, los alquenos, 2 alquenos podrían ser, por ejemplo, a ver, para ponérselo como un ejemplo. Bien, por ejemplo, lo que les estoy diciendo yo es esto. CH. Si usted se da cuenta, estos dos compuestos son isómeros entre sí, pero ¿qué es lo que van a tener? Van a tener una posición del enlace distinta. ¿Se da cuenta? A eso se le llama isómero de posición, pero que en el caso de los isómeros de posición son los de grupos funcionales, que también puede ser, ¿ya? Pero a eso se refiere. Ya, y vamos a tener también los de función. ¿Y cuáles son los isómeros de función? Dice que son los que tienen el grupo funcional es diferente. Por ejemplo, en el caso de arriba, en el de posición, el grupo funcional ocupa una posición distinta. Puede ser un grupo funcional o puede ser un enlace que ocupa una posición distinta, pero ojo, tiene que mantener la cantidad de carbonos, de hidrógeno o del elemento que tenga, ¿ya?
Entonces, aquí dice el grupo funcional es diferente. Ojo, acá yo tengo un alcohol y acá yo tengo un éter. ¿Ya? Ambos tienen oxígeno. Si usted se fija, o se recuerda en realidad, ambos tienen oxígeno. Entonces, el 2-butanol con el diéter son compuestos totalmente distintos, pero tienen la misma cantidad de carbonos. Tiene 4 carbonos, tiene 9 y tiene con ese tiene 10 hidrógenos, un oxígeno y un oxígeno. Entonces, los isómeros van a ser compuestos que van a tener la misma cantidad de elementos, ¿cierto? Y que estos pueden ser cadenas en realidad distintas. Vamos a tener que los tipos de isómeros pueden ser estructurales y dentro de ese tipo vamos a encontrar los de esqueleto, los de posición y los de función. ¿Cuáles van a ser los de esqueleto? Los de esqueleto van a ser los que van a tener una estructura distinta. Puede ser un compuesto lineal y puede ser, ¿cierto?, un compuesto que tiene ramificación. ¿Cuáles van a ser los de posición? Los que van a tener el mismo grupo funcional, pero ubicado en una posición distinta. Por ejemplo, puede tener cetonas y puede estar la cetona ubicada en el carbono 3 y en el otro compuesto puede estar ubicada en el carbono 4. Pero ambas tienen que tener, para que sean isómeros de posición, la misma cantidad de elementos participantes. El mismo caso de los enlaces. Hay compuestos que son el mismo compuesto, pero tienen ubicado el enlace en un lado distinto, ¿ya? Y también se llaman isómeros de posición. Y los de función es cuando el grupo funcional es diferente, pero hace que el compuesto sea o que tenga en realidad la misma cantidad de carbono, ¿ya? Esos son los 3 tipos de isómeros. ¿De qué tipo de isómeros? De isómeros que son estructurales, donde los átomos se unen en distinto orden. Ahora dice, ¿cuál de las siguientes parejas de compuestos corresponden a dos isómeros? ¿Cuál de las siguientes parejas de compuestos corresponden a dos isómeros de función? Entonces, recuerdo y me voy al anterior, dice que el esqueleto es la forma, la posición es la posición que ubica y la función es que el grupo es diferente. Entonces aquí yo puedo ver y si usted se fija, por ejemplo, ¿cuál sería de todas estas alternativas la alternativa correcta? Y aquí la Yo alternativa diría correcta. que la A porque es la más rara, pero Ya, también podría ser la E. ya podría ser la A y la E, pero cuando hablan de función, si usted se fija, dice que el grupo funcional es diferente. Ahora, ¿cómo puedo reconocer, independientemente que no sepa qué es lo que es o cómo se nombraban los grupos funcionales? Yo ya vi los compuestos que tienen enlace doble y los compuestos que son con ciclos. Y ambos compuestos son cadenas, ya que son cadenas, esta es una cadena alifática lineal y esta es una cadena alifática, ¿cierto? Pero, o una cadena que es cíclica, perdón. Estas también son cadenas que son alifáticas, que son las cadenas lineales, esta es lo mismo, ¿cierto? Y la de arriba, que es la letra A, que es la alternativa correcta, es un isómero de función. ¿Por qué es un isómero de función? Porque el ácido propanoico es un ácido carboxílico y el etanoato de metilo es un éster, ¿ya? Entonces, ellos, ¿qué es lo que van a tener en común? Van a tener en común la cantidad de carbonos, de hidrógeno y de oxígeno. Después vamos a ver, vamos a recordar en realidad los grupos funcionales, ¿ya? Ese es el ácido propanoico y este es el etanoato de metilo. Ahí, perdón, ahí. Tiene 1, 2, 3 carbonos. Va, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Tiene 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Tiene 3 y 3, 6 hidrógenos. Tiene un 2, un 2. Tiene 2 oxígenos. ¿Se da cuenta? Entonces, estos son isómeros de función. ¿Por qué son isómeros de función? Porque independientemente que tengan la misma cantidad de elementos participantes en el compuesto,
son grupos funcionales distintos, no pertenecen a la misma familia. ¿Cuál podría ser de posición? Por ejemplo, de posición es que este grupo haya estado desplazado para este lado o para el otro. ¿Ya? Entonces, el grupo funcional es distinto. ¿Ya? Son isómeros, pero son isómeros de función. Ya. Entonces... Ya. Y también vamos a tener otros tipos de isómeros, que son, tenemos los isómeros estructurales, que son los de posición, los que vimos recién, ¿cierto? Los estructurales son de esqueleto, de posición y de función. Esqueleto, que son estructuras distintas, posición es que el grupo funcional ocupa una posición distinta, y de función que el grupo funcional es diferente. Y vamos a tener los compuestos que son isómeros, pero que son espaciales, que son estereoisómeros. Vamos a tener dos tipos, los geométricos, que son son isómeros, perdón, que se denominan cis y trans, que están asociados a enlaces que tienen enlace doble o aciclos. ¿Cómo va a ser el cis y el trans? El cis y el trans va a ser de la siguiente manera. Mire y observe. Acá nosotros tenemos un compuesto que es cis y acá tenemos un compuesto que es trans. ¿Cuál es la diferencia de ellos? La diferencia de ellos es que en el esqueleto, cuando yo hago la estructura, ¿cierto? Los hidrógenos o en realidad la estructura tiene ciertas posiciones iguales, ¿se da cuenta aquí? En la misma posición, y trans en posición distinta. ¿Y cómo se nombran? El compuesto se nombra normal, como yo lo nombro, 2-penteno, 2-buteno, 2-hexeno, pero le agrego o le antepongo la palabra cis cuando tienen que quedar en la misma posición y le agrego la palabra trans cuando tienen que quedar en una posición distinta. ¿Ya? Acá, fíjese usted aquí en el ciclo. Este ciclo está como entre comillas en otra dimensión, porque está como hacia arriba y hacia abajo. La posición cis están en la misma posición y la posición trans están en distinta posición. Lo mismo acá, cis dicloroeteno, trans dicloroeteno. Entonces, cis, misma posición, trans, distinta posición. Cis dicloro, o sea que el cloro está en la misma posición, y transdicloro, perdón, el cloro está en una distinta posición. ¿Ya? Acá solamente le piden o le van a pedir en la mayoría de los casos que usted distinga cuando es cis y cuando es trans. Cis, misma posición, trans, distinta posición. Mamá, ¿tu pipí? Ya, mi amor, perdón. Ya, entonces, para que usted lo sepa. Ya, y acá lo mismo, ¿cierto? Cis, misma posición, trans, distinta posición. Cuando aparecen en química estos que son tachaditos, negritos, quiere decir que están en un solo plano. Y cuando están así como con líneas, quiere decir que están en un plano hacia atrás. Por eso que esta parte de los espaciales es un poquito más complejo, porque uno tiene que, como en realidad, ver la estructura de otra forma. ¿A qué me refiero con esto? A los isómeros que son enantiómeros, que son los isómeros ópticos. ¿Cuáles son los isómeros ópticos? Nosotros, ¿cierto? Somos un isómero óptico. Por ejemplo, cuando usted se mira al espejo, o se saca una foto, o se toma una selfie, no, olvídese de ese ejemplo. Cuando usted se toma una foto, es distinto tomarse la foto normal, entre comillas, como que alguien me tome una foto, a que yo me tome una selfie. No sé si se ha dado cuenta que la imagen queda como volteada. Esos son los isómeros que son ópticos, que son isómeros como muy parecidos ópticamente, pero son distintos. Entonces, dice que los isómeros ópticos, uno es la imagen especular del otro. ¿Qué significa esto? Aquí es como que hubiera un espejo. Entonces, esta es la imagen del otro. Y dice que hay una presencia de al menos un carbono que es asimétrico, que se llama quiral. Nosotros, por ejemplo, tenemos partes de nuestro cuerpo que son asimétricas. Por ejemplo, la mano es asimétrica. Si yo parto aquí por la mitad, este lado no es igual que este. ¿Ya? Nosotros somos seres que somos asimétricos. Nuestro lado de la cara tampoco no es igual uno del otro. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ver la próxima clase. Porque aquí obviamente le van a usted pedir que usted nombre, ¿ya? Y que haga algunas estructuras. Pero la estereoquímica la vamos a ver la otra clase. Entonces tenemos series homólogas, ¿cierto?
tenemos las series homólogas, tenemos los tipos de isómeros, que fue lo que vimos recién. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer usted? Al menos por esta clase, usted lo que va a hacer es... Ay, me quedo en la misma. Esto lo vamos a ver la otra semana, ¿ya? No se asuste, porque no es difícil, pero sí necesita tiempo para poder hacerlo. Que no me deja compartir la otra. Ya, entonces dice, ¿qué debes hacer? Copiar solamente la materia de isomería, lo que vimos de isómero, en tu cuaderno y enviar a la profesora una fotografía con la materia copiada. Puedes enviarlo por plataforma o por correo. Entonces usted solo va a copiar lo de isómeros que vimos y le va a sacar una fotografía. Ahora se va a cortar, ¿ya? Y usted se va a volver a conectar porque nos queda una cosa pequeña por ver y vamos a terminar la clase, ¿ya?